Muchas gracias, querido Juan Ramón, muchas gracias a todos por estar aquí. Os voy a contar por qué vengo todos los años, porque como me empecé y estuve en la primera universidad de verano, ya después decidieron que casi mejor me mantenían y entonces ya me han mantenido todos los... Ya no saben qué hacer conmigo, porque ya están... Ya formo parte del mobiliario urbano. En fin, en los 20 minutos que me voy a tomar, os voy a hacer nada más que un pequeño resumen de una serie de artículos que voy a publicar en el mes de agosto en Expansión, así que si alguien quiere entrar más en detalle va a tener que comprar Expansión en el mes de agosto, y si no queráis en detalle, pues os quedáis con lo que voy a contar hoy. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿y después? ¿Y qué dice después? Una de las cosas más asombrosas que me pasó a mí leyendo el Quijote es que después de esto habla muchísimo sobre economía, pero muchísimo, incluida esa página. En esa primera página ya habla de economía, porque habla de comida. Se habla bastante de comida en el Quijote, pero me impresionó que se hablara en la página 1. Después de esa famosa frase se habla de comida y de economía, puesto que ya de entrada se nos dice que los alimentos consumían las 3 partes de su hacienda. Esto es un porcentaje que ha llamado la atención. Los especialistas han dicho que esto indicaba que no era un hombre rico, pero desde luego lo que indicaba también es que no era un hombre pobre, porque si fuera pobre, en el año 1600, pues los alimentos probablemente habrían consumido el 100% de su hacienda. Él tenía una parte de sus bienes que no se dedicaban al consumo. Y esta primera página lo que dice es que, bueno, vivía más o menos bien, tenía la famosa olla, la olla podrida, como dice Cervantes, algo más vaca que carnero. Esto es porque era más barata la vaca, por eso. Desde el principio va diciendo que él va cuidando los bienes, pero los tenía. Y tenía una propiedad de la que vivían él mismo, su sobrina, un ama y un mozo. Tenía algunos animales, 5 burros y 3 yeguas, que después las crías se las ofrece a Sancho. Entonces lo que le pasa, como bien sabéis, es que se pone a leer y en lugar de leer a von Mises, lee el libro de caballería. Igual si uno solamente lee a von Mises también se vuelve loco. Pues, nos enteramos que tenía un capital. ¿Por qué? Porque lo pierde. Se descapitaliza. ¿Y por qué? Porque vende muchos libros, compra muchos libros. Después os contaré algo sobre eso. Y él cuenta su propia economía. Dice, salí de mi patria, empeñé mi hacienda. O sea, que la tenía. Su relación con la riqueza, una vez que se transforma de Alonso Quijano en Don Quijote, es en principio una idea desdeñosa, desprecio la hacienda, dice. Pero la cosa no está muy clara. Valora a veces los bienes materiales, como se ve en su aventura más célebre. Dice, ¿ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? O sea que valoraba los bienes materiales, aunque sí en un juego de suma cero, por supuesto. El interesado Sancho, en cambio, demuestra que apreciaba más la economía de mercado, porque dice, dineros traigo ganados con mi industria y sin daño a nadie. Lo más interesante en este respecto es la parte más alegórica del Quijote, que es en la segunda parte, en las bodas de Camacho, una especie de notable representación que hay. Se enfrentan el amor y el interés. Y de manera muy smithiana, a Van la Lettre se reivindica el interés y dice, soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría. Una pequeña nota sobre esto de la locura, ¿no? Porque era un loco peculiar, Don Quijote, y se insiste muchas veces en el libro, que a veces no lo tenemos en consideración, que era loco cuando se refería a la caballería. En ese ámbito era loco, en lo otro no. Y en lo otro puede ser muy razonable. Por eso Hobbes habló de la elegante locura de Don Quijote. Y el profesor de la Universidad Francisco Marroquín, Eric Graf,
que está haciendo este maravilloso curso sobre el Quijote, ha llamado la atención sobre unas líneas que hay al principio. Dice, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Es decir, la lógica que hay tras la locura. Y esto es una cosa bien conocida. Hay genios locos. Tenemos en economía uno muy famoso, John Nash, el premio Nobel de Economía, que era, pues ha muerto hace poco, un esquizofrénico y sin embargo con una mente maravillosa. Bueno, hablemos un poco de libros. Se habla mucho de libros dentro del Quijote. Hay libros dentro de libros, historias dentro de historias. El curioso impertinente, por ejemplo, es un libro dentro de libros también. Y hay una cosa de la que no se habla, pero puede tener interés económico. Y es que Cervantes no vivió muy lejos de la invención de la imprenta. Y la imprenta lo que hace es abaratar los libros. El famoso historiador Carlo Cipolla decía que en la Edad Media una casa que tuviera una docena de libros era la casa de un hombre rico. Y la imprenta, lógicamente, acaba con eso. Y Don Quijote, que no era acaudalado, como hemos visto, tenía más de 300 libros. Muchos, tenía muchos libros para entonces, y es verdad que no le alcanzó el dinero y tuvo que vender partes de las tierras. Bueno, pues hablando de vender, nosotros tenemos en el Quijote reiteradamente un ejemplo de vender, que son las ventas. Las ventas, estos modestos establecimientos de carretera, son los negocios que más vemos, y los venteros son los empresarios que más vemos aparecer. Y hay un juego un poco ambivalente en esto, en el sentido de que se les critica, Cervantes los critica, pero al mismo tiempo los aprecia. Cultivan los venteros su propio interés, y esto, otra vez, a la manera de lo que harían los ilustrados, no es elogiado como si fuera, digamos, la gran virtud, pero tampoco es condenado. Y con respecto a la propiedad, de la que hablaremos después, el ventero, que si os recordáis es el que tiene la novela El curioso impertinente, dice: pues bien puede leer su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes la han leído y les ha contentado mucho, y me la han pedido, mas yo no se la he querido dar, pensando devolvérsela a quien aquí dejó esa maleta olvidada, que bien puede ser que vuelva a su dueño, y en algún tiempo, y aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que los he de devolver, porque aunque ventero, todavía soy cristiano. Aparecen otros empresarios y profesionales en el Quijote, muchos. Sederos, arrieros que van a Sevilla, arrieros de Galicia, de Arévalo, corredores de lonja, guanteros. Se habla de ferias de ganado. Se asocia el tamaño de los pueblos con las profesiones. Dice, un lugar tan pequeño que no tenía botica ni barbero, por ejemplo. Se habla mucho del comercio, del transporte, se habla del arte, de la mercancía. Curiosamente, se habla de las regulaciones mercantilistas. Y curiosamente, la única profesión que es tremendamente criticada por el Quijote son los médicos. Y no es que la crítica fuera infrecuente, al contrario, en la literatura del siglo de oro el ataque a los médicos era muy habitual. Lo raro es que Cervantes, que era hijo de un cirujano, tenía algún conocimiento de la profesión, en el resto de su obra trata bien a los médicos, en este caso no, que tampoco se sabe. Otra de las cosas que habla es de la movilidad económica y social a partir de los ingresos profesionales. Interesante, en una época que otra vez se pinta a veces como si no hubiera ningún tipo de movilidad, se habla. Pequeña nota sobre precios y salarios. Se habla bastante, hay reflexiones microeconómicas de diverso tipo, por ejemplo, una que repite mucho, que me gusta mucho, que se entiende mejor en mercados no muy desarrollados, es que las mulas de alquiler siempre eran peores que las otras. Esto obviamente, si ves cómo evolucionan los mercados, mira la calidad de los coches de alquiler ahora, por ejemplo. Habla de precio y de utilidad subjetiva muchas veces.
Y, por ejemplo, cuando Sancho Panza le dice a Roque Guinart que sus 3 tocadores valen 3 ciudades, uno de los ladrones protesta y dice, yo los tengo y no valen ni 3 reales. Y dice Don Quijote, pero estímalos mi escudero en lo que ha dicho. La idea de que el valor depende de la utilidad subjetiva se repite y es una idea bien interesante. En la negociación, famosa negociación del salario de Sancho, es curioso que el trabajador es el que demande una retribución capitalista, porque lo que el Quijote se ofrece es, yo te pago lo que yo quiero, yo te pago mi merced. Dice, los caballeros andantes pagan a sus escuderos su merced. Y salario, dice Sancho, no, yo no quiero su merced, quiero salario y además quiero un salario que sea conocido. Pues se habla del Estado y del gobierno, algo nos ha contado Martín a propósito de esto. También se habla de impuestos y algunas veces de manera muy crítica, los personajes se van quejando de la presión fiscal. Dice, señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda y esta mañana salía de este lugar a vender, con perdón se ha dicho, 4 puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían. Moneda, mucho de moneda. Aparecen monedas todo el tiempo. Y lo primero, como anota Eric Graf, es un juego de palabras con Rocinante. Dice, fue luego a ver a su Rocín y aunque tenía más cuartos que un real, esto es una metáfora, los cuartos eran las pezuñas de los caballos que estaban cuarteadas, pero también dice más cuartos que un real, ¿por qué? Porque el real se había devaluado. El fenómeno de la degradación de la moneda por lo que estudió Juan de Mariana, ¿no? Del intervencionismo se habla a través de un personaje, que es el arbitrista. El arbitrista, que tiene relación con los problemas económicos y hacendísticos de la España de la época, eran autores que elevaban arbitrios o memoriales al rey para allegar recursos y afrontar dificultades diversas. Prácticamente nunca proponían medidas liberalizadoras y casi siempre se inclinaban ya entonces por proponer aumentar los impuestos. Y los arbitristas, estos primeros economistas intervencionistas, tuvieron mala fama gracias a los escritores, entre otras cosas gracias a Cervantes, que pone muchos ejemplos de que el intervencionismo es una locura. Por ejemplo, en el coloquio de los perros presenta este delirante arbitrio de obligar a la gente a que ayune una vez al mes a pan y agua y entregue al rey la suma que habría gastado en comida y bebida. Y en el Quijote también hay referencias a una especie de intervencionismo delirante. Pequeña nota sobre América. La palabra América solo aparece una vez en el Quijote. Dice como una de las 4 partes del mundo. Pero en cambio en la novela hay muchas referencias a América sin ese nombre, sino como el que se daba entonces, claro, a las Indias, en particular vinculada a Sevilla. Es interesante que se haga referencias el Quijote a Sevilla y a Barcelona, que es la única ciudad donde de verdad visita, la única que visita. Barcelona es más bien la época anterior, el pasado, era la gran ciudad española comercial cuando el Mediterráneo era el mundo comercial. Cuando el Atlántico se transforma en el mundo comercial, por supuesto que Sevilla, ayudada naturalmente por el monopolio estatal. Y se habla de México, se habla de Perú, y por supuesto la ínsula de la que nos comentó Martín tiene obvias referencias a la conquista, ¿no? Los chilenos, esto le gustará a Axel, apreciarán que habla de la Araucana, habla del famoso poema de Alonso de Ercilla, y el colombiano Miguel Antonio Cano siempre había dicho, el Quijote, el libro más español, también es el más americano. Termino con instituciones, voy a hablar de justicia, de propiedad y de libertad. El Quijote habla de leyes de justicia distributiva y conmutativa, dice, para dar a cada uno lo que es suyo.
Y esto es una complicación, porque solamente la justicia conmutativa, en realidad, es dar a cada uno lo que es suyo. La justicia distributiva más bien hace referencia a lo que discutíamos en la sesión anterior sobre el problema del mérito. Y entonces, la forma de resolver esto es que la justicia distributiva sea más una virtud moral y la justicia conmutativa sea la justicia propiamente dicha. Y esto se resuelve también en el Quijote a través de una crítica de lo que llaman la ley del encaje. La ley del encaje viene a ser lo que llamamos la ley del embudo, la arbitrariedad del juez. Y se repite muchas veces la crítica a la arbitrariedad. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que los jueces solamente apliquen la ley, la justicia conmutativa, no tengan ley del encaje. Sin embargo, que tengan una consideración, y es la consideración de la compasión. Y así le dice Quijote, para que veáis que no era loco solamente era loco con los libros de caballería. Fijaros lo que dice a Sancho: nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Propiedad. Hay un famoso párrafo del Quijote que ha sido interpretado como un canto al socialismo, y ese párrafo es el siguiente: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas. Todo era paz, todo amistad, todo concordia. Ojo, aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre. Pues es fácil de entender que cómo los socialistas se pudieron quedar fascinados con este párrafo, ¿no? ¿Cómo se puede objetar a esto? Pues que no está hablando del socialismo, claro, está hablando del paraíso terrenal. Y en el paraíso terrenal, pues claro, no había propiedad privada, porque no era necesaria, como tampoco había justicia. Y de hecho, dice el Quijote, la ley del encaje aún no se había asentado. Claro, ¿cómo va a haber ley del encaje en el paraíso terrenal? Hay alusiones estos en la antigüedad clásica y en Ovidio, Virgilio. Dos cosas nada más rápidamente: asociar la propiedad privada a la agricultura. Está muy bien, porque efectivamente así es. La propiedad privada es una institución más asociada a la posterioridad de la revolución neolítica, cuando en la época de los ganaderos, pues uno va por aquí y por allí, ¿no? Pero el agricultor tiene que tener propiedad sobre la tierra que cultiva. No es nada casual que el bueno de Abel era pastor y el malvado de Caín era agricultor. Y por cierto, cuando Dios lo echa del paraíso, lo que hace Caín es va y funda ciudades. Bonito, ¿eh? No hay nada que ver, nada con la casualidad. Bueno, termino con la libertad. Cervantes es un hombre que conoció la cárcel, y el Quijote se canta la libertad, dice: no hay en la tierra conforme mi parecer contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Se repite una y otra vez, después os voy a leer la famosa cita, pero recordemos que no hay libertad en abstracto, la libertad se plasma en instituciones. Y en el Quijote se repite la importancia de las instituciones, de los títulos de propiedad, los contratos, la negociación de los contratos y el cumplimiento de los mismos, el cumplimiento de las promesas, el papel que le da Don Quijote a Sancho para que vaya a su aldea a buscar cosas, dinero, lo que sea, que Sancho pierde y se preocupa, no sé qué.
el testamento, que al final, en el último capítulo, hace testamento y se preocupa de asignar los bienes para unos y para otros. Va a compartir Cervantes un aprecio por la libertad de todo tipo, incluida la libertad religiosa. Habla de la libertad religiosa en Alemania. El Ricote dice, cada uno vive como quiere porque en la mayor parte de Alemania se vive con libertad de conciencia. Está hablando de un país protestante, en el año 1600, no está mal. Una de las cosas que es muy liberal, he encontrado y que se plasmará mucho después, es la teoría de las consecuencias no deseadas. Pasa mucho en el Quijote, ¿no? El famoso Andrés, el mozo atado a la encina, que Don Quijote lo rescata solo para que después su amo lo maltrate, y después aparece en la novela Andrés a decirle, oiga, no me ayude usted, porque cada vez que me ayuda tengo unas consecuencias que son malísimas, ¿no? La responsabilidad individual. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. La limitación de los poderes de la razón. A mí esto me gusta mucho, ¿no? La idea de que las imágenes de Don Quijote, que es obviamente una buena persona, obviamente tiene sentimientos generosos, obviamente pretende hacer el bien, y la mayor parte de las veces logra un resultado que es pésimo, ¿no? Interviniendo en los negocios de los demás. Y por fin, y ya con esto termino, tengo que cumplir exactamente con los 20 minutos que me dijeron, es la famosa defensa de la libertad en el libro. Esto tiene ecos de Francisco de Vitoria, me parece a mí muy claramente, y enlaza con la propiedad y los contratos. Voy a terminar con esta cita que es muy famosa y que le gusta mucho a mi querido amigo Giancarlo Ibargüen, así que se la dedico a él. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos antes de hacernos la foto, así que me podéis preguntar lo que sea. Incluso hay uno que me dijo que me quería preguntar por el Papa, me podéis preguntar por el Papa. Así que también contesto sobre el Papa si me queréis preguntar. Mi pregunta es bastante simple o compleja, y es que ¿qué crees que opinaría Hayek sobre el Quijote? Espera. Es que no oigo bien. ¿Qué diría? ¿Qué diría Hayek del Quijote? Dios santo. Hay una cosa que me olvidé de advertir. Me tenéis que hacer preguntas que yo sepa contestar. Porque entre la vejez y la calvicie no soporto más humillación. Obviamente no lo sé. Incluso, como no he leído todo Hayek, no sé si hace alguna referencia al Quijote. A lo mejor sí. El Papa lo diría. ¿Sabes lo que pasa con eso? Es que hay de todo, ¿no? Un poco una objeción que se planteaba antes. Los literatos no son pensadores sistemáticos, entonces es difícil compararlos unos con otros. Sí sabemos que se ha utilizado la literatura para hacer reflexiones científicas, y los ilustrados lo hacen muchísimo. En la teoría de los sentimientos morales se utiliza Racine, por ejemplo, ¿no? Voltaire. ¿Por qué? Y bueno, pues porque se supone que los literatos, como decía Martín, hablan de la realidad, ¿no? Y los que no somos literatos y nos interesa el individuo y la comunidad y la sociedad, pues lógicamente recurrimos a la literatura, como decía Martín muy bien, con una teoría. Entonces, pues habría material para todo, ¿no?
Y me imagino que en la medida en que en el Quijote se aprecia muy claramente la libertad y las instituciones de la libertad, la propiedad, pues entonces ahí me imagino que lo apreciaría. Un buen trabajo sería mirar a ver qué dice, porque igual dice algo. Bueno, felicidades por la charla. Yo era simplemente para hacer un aporte. Creo que hay otros dos autores que evidentemente son de otras épocas totalmente diferentes, pero que también pueden realizar aportes a este tema. Uno es Dickens, del cual, pues evidentemente en Inglaterra, no sé si se le podría considerar como liberal, pero sí que con todo lo de los pobres y tal tiene cosas muy interesantes. Y el otro, y sobre este le quería preguntar por si lo conoce, es Washington Irving, que era no sé si era periodista también, estaba en Nueva York, y entonces estuve investigando lo que es la isla de Roosevelt, que está al lado de Manhattan, porque había un manicomio que era del Estado, y entonces tengo entendido, no estoy muy seguro, que él investigaba y criticaba las instituciones mentales del gobierno americano para, pues eso, para hacer crítica al gobierno. Entonces era para saber si usted sabía algo de estos dos o qué opinión podría dar respecto de ellos. Y muchas gracias. No, gracias a ti. De Washington Irving no sé nada. He leído nada más que los famosos cuentos de la Alhambra, nada más, como todo el mundo, me imagino. Pero no lo sé, así que es un tema bonito. De Dickens sí he trabajado un poco, porque lo comentábamos antes con alguien. Dickens es utilizado, lo decía Paco me parece, que Dickens es utilizado por los críticos del liberalismo y los críticos del capitalismo como si fuera una autoridad histórica, ¿no? Entonces, como te dicen, qué horror el capitalismo, qué horror la revolución industrial, ahí aparece siempre Dickens como ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hay es seguramente más matices que esta especie de caricatura. A mí me ha tocado en algún debate decir, bueno, como ya lo dijo Dickens, la revolución industrial marcó el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Y digo, ¡no! Que no. que ese debate ya lo tuvieron los marxistas y lo abandonaron. Sí, el debate que está en el libro de Hayek, El capitalismo y los historiadores, ese debate con el famoso historiador económico Hartwell, Max Hartwell, se acabó ese debate. Es decir, no hay ninguna manera de probar que las condiciones de vida de los trabajadores empeoraron durante el siglo XIX. No, es que no hay ninguna manera. Toda la evidencia va en sentido contrario. Con lo cual hay que mirarse un poco más a Dickens. Dickens seguramente tendría una visión más matizada, pero lo han utilizado, desde luego ha sido utilizado por los antiliberales de izquierdas y de derechas como testimonio de que el liberalismo no funciona, ¿no? Más interesante a propósito de Dickens es, no sé si habéis oído hablar una vez de la ley de Spencer. ¿Os he hablado una vez de la ley de Spencer? Spencer es el famoso sociólogo victoriano, ¿okay? Que por cierto está enterrado en Londres, en el mismo cementerio donde está enterrado Marx, que es el cementerio de Highgate. No sé si habéis estado alguna vez, pero si estáis a Londres hay que ir a verla. Hay que pagar por ver la tumba de Marx y la de Adam Smith es gratis. No, la de Adam Smith está enterrado en Escocia. No, digo la de Herbert Spencer. Bueno, lo curioso del caso es que Spencer y Marx están enterrados muy cerca, con lo cual ese sitio lo podemos llamar Marx and Spencer. La ley de Spencer dice lo siguiente: cuanto más se resuelve un problema político, económico o social, más arrecian las protestas sobre su empeoramiento. Y es una idea muy fina, ¿no? Muy sutil. Es decir, ¿cuándo ha habido más preocupación por la pobreza en el mundo y por el hambre? Ahora, que es cuando se ha resuelto. O sea que ahí las dos cosas pueden tener interés. Y lo de Washington Irving habrá que mirarlo porque me gusta muchísimo como autor. Venga. Sí, una pequeña... Más alto, no solamente porque estamos lejos, sino porque yo estoy un poco gordo. Una pequeña reflexión sobre el asunto de la justicia distributiva en toda la obra del Quijote. A veces se usa justicia distributiva más actualmente como si fuera una distribución de rentas o una distribución de bienes, pero también en los casos de justicia penal, en el fondo se está hablando de una justicia distributiva de la comunidad respecto del individuo a la hora de represaliar determinados actos que consideramos inadecuados. Y esa es un poco la idea que está presente en todo
en todo el Quijote cuando sale para luchar contra los malvados y castigarles y tal. Y ya encontramos dos tipos de actos que lleva todo el rato el Quijote a cabo, cuando ya el ventero le ordena caballero y vuelve y se encuentra al muchacho que lo están apaleando en un árbol, y ahí, bueno, ahí podría ser una forma de justicia conmutativa, porque le dice no le pegue más, eso sería una legítima defensa. El muchacho le dice no, me voy con usted, y dice no, con que me dé su palabra es suficiente, y lo apalea ya. Pero luego, volviendo ya a su casa de ese primer viaje, se encuentra con una banda de campesinos que él cree que son bandidos y cree que tiene que ajusticiarles. Esa forma de castigar a los que cree que son malvados sin que hubiera otro supuesto sería una forma de justicia distributiva que en el Quijote se defiende plenamente, que se castigue, no que se compense, que se castigue a los malvados, y ahí es cuando se da el golpe y lo tienen que llevar a la casa y tal. Entonces, yo creo que muchas veces la justicia distributiva, que ahora se llama justicia social, ha sido acaparado por la izquierda como si fuera un concepto meramente de rentas que claramente contrarían los principios de justicia distributiva, y se deja de lado los principios de justicia penal, ¿no?, que es lo que nos permite tener seguridad y paz. Y eso está muy presente en el Quijote. Pues está muy bien, y efectivamente eso se encuentra varias veces en el Quijote. Estaba pensando cuando habla de la liberación de los condenados a las galeras, ¿no? Cuando libera a los condenados de las galeras, ¿no? Y entonces hace una especie de discurso diciendo, bueno, sí, hay un castigo, pero quizá el castigo es excesivo, ¿tá? Entonces podríamos hablar de justicia conmutativa como justicia contractual y justicia distributiva en el sentido de que tú dices, y de eso se habla bastante. Quizá la parte más irónica es cuando está con los ladrones, con la banda de Roque Guinart, que los tipos son muy celosos con la propiedad. Es verdad que la habían robado, pero una vez que la roban, son muy celosos. Y entonces se habla de que Roque Guinart repartía el botín y tal, dice, ateniéndose siempre a la justicia distributiva. Venga, la última pregunta. Paco. Tengo el micro. Muchas gracias por venir, Carlos, y la charla muy interesante. ¿No crees que conviene no olvidar que el Quijote es una parodia? Y entonces, hasta cierto modo, no lo podemos aprovechar como una parodia del intervencionismo y del intervencionista, porque el Quijote sale a desfacer entuertos sin que nadie le haya llamado, sin que nadie se le haya pedido, siempre está entrometiéndose y siempre tiene una serie de alucinaciones sobre la situación en vez de entender la realidad. Entonces, no lo mitifiquemos como héroe, sino un poco al revés, es decir, burlémonos de él, aunque al final aprenda y se vuelva sensato. Y una segunda cosa, el Quijote, ¿no crees también que les gusta a algunos liberales porque creen que libertad es como no tener compromisos, no tener ataduras familiares, profesionales, sociales? Entonces, claro, él sale y lleva esa vida de hago lo que quiero y nunca tengo que trabajar y tengo esto todo tan mítico, tan épico. Efectivamente, por supuesto que es una parodia, eso ha sido interpretado como una especie de alegoría que idealiza el mundo rural. Si te fijas, Don Quijote, todo pasa en el campo. Lo de Barcelona es un pequeño episodio, todo pasa en el campo y ahí no se ve, digamos, la gran prosperidad y la industria, las grandes ciudades, eso no, solamente es un fenómeno típico del Renacimiento, ¿no? O sea que por supuesto que es así, y entonces hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Y lo otro que dices, tienes toda la razón, claro. ¿Qué es lo ridículo de Don Quijote? Es que él, con su valentía y con su sacrificio, parte de la idea de que no tiene ninguna responsabilidad. Si tú te fijas, ¿qué es lo primero que hace en la venta, en la primera salida? No pagar. Es que dice, ¿cómo pagar? El ventero, que hay un diálogo maravilloso, le dice, oiga, no, tiene usted que pagar. Dice, ¿yo? ¿Dónde se ha visto? ¿En qué libro de caballería se ha visto que yo tenga que pagar? Y entonces él, el propio ventero, le explica al Quijote, no, mire usted tiene que pagar. Y los caballeros andantes siempre pagan. Lo que pasa es que siendo una cosa tan evidente, no está registrada en los libros de caballería. Y es tan eficaz el ventero, esto a Unamuno lo cuenta y se le divierte, es tan eficaz que vuelven a buscar dinero. Y lo que hay, estamos hablando del principio del libro, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay? Es un proceso de aprendizaje.
mediante el cual el delirio va bajando, 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 bajando. Claramente, a medida que pasa el libro, cada vez es menos delirante, y los últimos encuentros que tienen Sancho y Quijote con venteros, primero, Don Quijote ya no los confunde con castillos, ya no cree que son castillos y las mozas son princesas. 1. Y 2, les pagan a los venteros, y al final incluso les pagan bien. ¿Nos vamos? Venga, muchas gracias.